Buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más a las lecciones por video de las células de emisión 30 más. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Efesios, capítulo 4, donde hemos estado ya desde algunas semanas estudiando, viendo lo que el apóstol Pablo manda a los creyentes, que es básicamente vivir una vida nueva, una vida con propósito, que es la meta de lo que Dios quiere hacer para con nosotros, sus hijos. Hemos estado viendo en las semanas anteriores que el hombre incrédulo, que no tiene a Dios, se degrada constantemente, se corrompe, porque su mente está entenebrecida, porque su corazón está endurecido, y por ende no puede mejorar, sino cada vez empeorar. Sin embargo, el creyente, que ha recibido la salvación, que ha recibido una nueva naturaleza, y el Espíritu de Dios mora en su ser, tiene la capacidad de poder desarrollar una vida completamente diferente, no de corromperse, sino más bien de renovarse constantemente. Pablo nos dijo la última vez que estuvimos viendo estas enseñanzas, la semana pasada, que nosotros no hemos aprendido de Cristo una vida de corrupción, sino todo lo contrario, una vida de obediencia a Dios, de adoración a Dios, y eso nos habla de tomar al Señor Jesús como nuestro modelo, como nuestro ejemplo perfecto de vida, y en base a ello poder orientar todo lo que nosotros hacemos. Ahora, si bien es cierto el Señor Jesús es nuestro modelo, necesitamos implementar en nuestras vidas un proceso de cambio bíblico que nos lleve de la situación donde nos encontramos ahora hacia donde Dios quiere que estemos. Y eso es posible porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos la mente del Señor Jesús. Eso significa que tenemos la capacidad de poder comprender, de poder entender, de poder asimilar y obedecer los mandatos y los principios bíblicos que se encuentran en la palabra. Continuando pues entonces esta serie de enseñanzas, vamos a leer lo que la Escritura nos continúa diciendo en Efesios 4 del 22 al 24, y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como hemos mencionado hace un momento, dado que tenemos la capacidad de poder ser transformados y de poder cambiar, ahora Pablo nos muestra cómo poder realizar este proceso de cambio. Básicamente Pablo nos está diciendo que tenemos que despojarnos, desvestirnos del viejo hombre, de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza carnal, que está viciada, está corrompida conforme a los deseos engañosos, y tenemos que renovarnos en nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Para poder entender mejor esto, o poder comprender mejor lo que Pablo nos quiere enseñar, tenemos que entender que esto describe, este es uno de los 3 versos en la palabra de Dios que nos hablan acerca del proceso de cambio bíblico y que describe cómo es que el creyente puede cambiar de una vida proveniente del mundo, con pensamientos y patrones de pensamiento y de conducta pecaminosos, a una vida con propósito, una vida nueva, una vida con patrones de conducta piadosos, con pensamientos piadosos, con sentimientos correctos que agrade a Dios. El cambio que Dios está buscando en nosotros, hermanos, no es un cambio cosmético, no es un cambio de fuera, de forma, sino es un cambio interno, del corazón, de la mente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, para poder comprender mejor esto, vamos a ver los otros 2 textos donde se habla acerca del cambio bíblico, y vamos a poder efectuar un paralelo entre estos 3 textos y poder comprender qué es lo que realmente Pablo nos quiere decir. El siguiente texto que quiero considerar con ustedes se encuentra en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la idea es que ofrezcamos nuestros cuerpos como un sacrificio, como una ofrenda de gratitud, una ofrenda de adoración a Dios, no sacrificando un animal como se solía hacer en el Antiguo Testamento, pero sacrificando nuestros propios cuerpos, entregándolos como una ofrenda de gratitud. No una ofrenda por el pecado, porque Cristo es ofrecido por nuestros pecados, pero nosotros nos ofrecemos como una ofrenda de gratitud. No conformándonos a este mundo, al sistema de este mundo, a la manera de pensar y de sentir y de decidir de este mundo, sino transformándonos, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y aquí la idea de vestirse y de desvestirse se traduce en la idea de renovar nuestra mente, desechar los esquemas mentales propios de este mundo pecaminoso y ser transformados en nuestra mente y tener un esquema de pensamiento diferente que nos ayuda a ver la vida de una manera distinta, desde la óptica de Dios, desde la óptica de la palabra, no desde la óptica de este mundo. Cuando comenzamos a ver las cosas desde la óptica de Dios, entonces dice, podemos comenzar a comprender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y eso nos hace ver de que no podemos experimentar todo lo que Dios tenga para nosotros a menos que comencemos a renovar nuestra mente y comencemos a mirar la vida desde la óptica de Dios, que eso está en su palabra. Otro texto que también quiero considerar con ustedes es un poco más extenso, pero se encuentra en el libro de los Colosenses, capítulo 3, verso 5. Dice la Escritura, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Acá está un poco más clara la idea de poder desvestirnos, de poder despojarnos. Cuando nosotros nos despojamos del viejo hombre, eso quiere decir que abandonamos, dejamos las prácticas de pecados groseros, pero también de otros tipos de pecado, como la ira, el enojo, la mentira, la murmuración que hay en nuestras vidas, porque todas esas cosas pertenecen al viejo hombre, son los hechos del viejo hombre, son los frutos de la carne, son la naturaleza propia del incrédulo. Está bien que el incrédulo viva así, en inmoralidad, en inmundicia, en lascivia, en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que él hace. Pero nosotros, dice, no, estamos revestidos del nuevo hombre. ¿Y cuáles son los hechos del nuevo hombre? Él se va renovando, dice. El nuevo hombre se va renovando conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y a cuál es la meta? La meta es el conocimiento pleno, dice, donde ya nada más importa sino solamente Cristo. Entonces, mientras que el viejo hombre está caracterizado por los frutos de la carne y todo tipo de pecados, todo tipo de actos que desagradan a Dios, el nuevo hombre, la nueva naturaleza espiritual que hemos recibido, la nueva creación que Dios ha hecho en nosotros, está caracterizado por la renovación hacia el conocimiento pleno, una vida cristocéntrica, una vida que realmente agrada a Dios. Entonces, en estos tres versos que estamos viendo siempre está el mismo concepto: dejar el pecado y abrazar, en este caso, los principios, la palabra de Dios, o lo que es propio y natural a la nueva naturaleza que hemos recibido. Por eso Pablo va a continuar diciendo aquí en Colosenses 3: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mientras que tenemos que despojarnos del viejo hombre con sus hechos, y los hechos del viejo hombre son los frutos de la carne: la inmoralidad, la injusticia, la mentira, los pecados groseros y todo tipo de acto que desagrada a Dios. La naturaleza del nuevo hombre
que se va renovando, que se va transformando, que va mejorando y pareciéndose cada vez más al que lo creó. Los hechos del nuevo hombre son completamente diferentes. ¿Cuáles son los hechos del nuevo hombre? La misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, el amor. Y como verás, entonces se entiende mucho mejor cuando Pablo nos dice en Efesios 4:22, despojémonos del viejo hombre con todo lo que eso conlleva, renovemos nuestra mente y vistámonos del nuevo hombre con todo lo que ello conlleva. Pero aquí el punto de inflexión es la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente hace posible que nosotros podamos comenzar a caminar en la nueva dimensión que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, a la luz de esto, a la luz de comprender que necesitamos renovar nuestra mente para poder cambiar, para poder crecer, para poder madurar espiritualmente, entonces, hermanos, la conclusión a la que llegamos es tiempo de cambiar. Piensa un momento en esto. Piensa en todas las cosas que aún arrastramos del mundo. Pensamientos, prácticas, pecados que tenemos que dejar. No podemos seguir arrastrando ese lastre en nuestras vidas. No nos deja avanzar. No nos deja correr hacia lo que Dios tiene para nosotros. Es lo que dice el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 12. ¿No? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero dejando atrás el pecado que nos asedia. Es como una maleta, como un lastre que no nos deja avanzar. Tenemos que cambiar. Tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que dejar todo aquello que nos impide crecer, que nos impide adorar a Dios, que nos impide hacer su voluntad. Hermanos, en la vida muchas veces albergamos cosas que nos impiden crecer. A veces estamos unidos a una persona que en vez de hacernos avanzar nos hace retroceder. A veces nos metemos en trabajos que en vez de hacernos crecer para el Señor nos hacen retroceder. A veces nos llenamos de tantas actividades en la vida que en vez de crecer espiritualmente nos estancamos. A veces abrazamos pecados ocultos o patrones de conducta o hábitos, malos hábitos que en vez de ayudarnos a crecer nos hacen retroceder, nos hacen estancarnos. Por eso decimos, es tiempo de cambiar. ¿Cómo cambiamos? Paso número 1, abandonar la vida de pecado. Dice Pablo, despojándonos del viejo hombre con sus hechos. Eso significa arrepentirnos de la vida que hemos llegado hasta el día de hoy, de perder el tiempo, de pecar, de ofender a Dios, de destruir nuestros cuerpos, de destruir nuestras mentes, nuestras familias, porque el pecado es lo que hace: destruye, corrompe, degrada. Es sentir arrepentimiento, es arrepentirnos de eso, cortar de manera radical con todo aquello, con todos aquellos malos hábitos, pecados, costumbres, patrones de conducta que interrumpen esta comunión con Dios. También podría mencionar relaciones, incluso personas a las cuales no estamos cercanos, pero son personas que no nos ayudan, que nos estorban en nuestra comunión con Dios. Y tenemos que cortar con el pecado, tenemos que limpiarnos, tenemos que santificarnos. Si no hacemos eso, entonces nunca vamos a poder crecer. Mientras alberguemos pecado en nuestro corazón, nunca vamos a poder crecer espiritualmente según lo que Dios quiere para nosotros. Entonces tenemos que tomar una decisión firme, una decisión clara de poder buscar a Dios en santidad, de poder limpiarnos de todo aquello que nos impida crecer, y ese es el primer paso del cambio. El segundo paso es renovar nuestra mente con la palabra del Señor, y eso implica leer la Biblia, meditar, memorizar, estudiar y obedecer. No podemos ser ociosos en este punto, no podemos pensar que podemos crecer espiritualmente si no conocemos la Biblia. Necesitamos conocer la Biblia, necesitamos entenderla, necesitamos memorizarla, guardarla en nuestro corazón. Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una promesa
maravillosa para todos aquellos que deciden guardar la palabra de Dios en su corazón. La Biblia misma dice: dichoso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Otra maravillosa promesa para todo aquel hombre o mujer que tome el desafío de deleitarse en la palabra de Dios, de sistemática y constantemente leerla, memorizarla, abrazarla, interiorizarla en su propia vida. Y esa es una parte importante del cambio. No puede haber cambio si tenemos nuestra mente sucia, nuestra mente llena de pensamientos impuros, indignos, impíos. La Biblia dice que en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que decía algo de buen nombre, algo digno de alabanza, en esto nosotros tenemos que pensar. No debemos permitir que nuestra mente se llene de pensamientos impuros, pensamientos inicuos, de pensamientos impíos. No solamente basta con abandonar el pecado, sino también es necesario llenar nuestra mente, de vaciarla de todas aquellas cosas en las cuales vivimos en otro tiempo, pero llenarla ahora con la palabra de Dios. Y el tercer paso, y también muy importante, es adoptar prácticas piadosas. Eso quiere decir, una vez que yo comienzo a llenar mi mente con la palabra de Dios, ahora tengo que obedecer la palabra de Dios. El conocimiento bíblico por sí mismo no cambia. La idea no es solamente alimentarnos de información, sino cambiar nuestras vidas. No tiene sentido que año tras año escuche mensajes, prédicas, clases, estudios, pero siga haciendo lo mismo. No hay un cambio en mi vida, no hay una renovación, no hay un crecimiento. Estoy engañándome a mí mismo. Lo que a Dios le agrada no es la información, o que sepamos información, sino lo que a Dios le agrada es la obediencia. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Para Dios es más importante la obediencia que los ritos, que las formas, porque Dios mira el corazón, ¿verdad? Entonces, si yo pienso que puedo agradar a Dios sin obedecerle, estoy engañando a mí mismo. Santiago, capítulo 2, verso 22, dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Está clarísimo. El conocimiento bíblico entonces no debe solamente alimentarnos de información, sino también debe cambiar nuestras vidas. Y eso pasa por un proceso de decisión nuestra, de abandonar el pecado, de llenar mi mente con la palabra de Dios y comenzar a poner en práctica lo que estoy memorizando, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy interiorizando en mi mente. Vuelvo a repetir, no tengo sentido que con el paso de los años yo hablo mucho de Dios, aún posteo en el Facebook cosas del Señor, y conozco mucha Biblia y conozco mucha sana doctrina, pero mi vida no refleja justamente las palabras de las cuales yo tanto hablo. Eso es un serio indicio de que soy una persona religiosa, una persona farisea, una persona hipócrita, porque estoy guardando las formas, pero realmente mi corazón no está alineado con la verdad que tanto digo conocer. Al final, hermanos, la meta de todo esto que estamos hablando es el cambio. La meta de este cambio bíblico es vivir conforme al nuevo hombre, ¿no? Dejar la vida de pecado, llenarnos de la palabra de Dios y comenzar a adoptar las prácticas del nuevo hombre, de la nueva criatura que en la cual Dios nos ha creado. Este nuevo hombre, esta nueva naturaleza, está caracterizado por haber sido creado en la justicia y santidad de la verdad, por vivir en la verdad de Dios, no en la mentira del diablo, por tener una mente llena de la palabra de Dios y vivir una vida que agrada al Señor, por vivir una vida de adoración a Dios en espíritu y en verdad,
una vida de servicio, por amor, por gratitud, una vida de un testimonio intachable, una vida que se mueve en el poder de Dios, una vida que no pierde el tiempo en contiendas, rencillas, envidias, odios, celos, mentiras, competencia, sino una vida que se goza en Dios, que camina en luz, que hace las cosas que tiene que hacer por obediencia a Dios y está buscando agradar a Dios y no al hombre. Hermanos, qué distinta sería nuestra vida si nosotros comenzáramos a aplicar estos principios de cambio en nuestro ser. Qué bendecidos serían los matrimonios si los esposos, en vez de pelear, adoptaran las prácticas del nuevo hombre. Cuánta bendición habría en las iglesias si los hermanos dejáramos de pelear y de mordernos los unos a los otros y empezáramos a adoptar las prácticas del nuevo hombre, del amor, del perdón, de la comunión, de la unidad. Todo sería maravilloso, sería muchísimo mejor este mundo. Entonces, hermanos, como a modo de reflexión final, quiero animarte quiero desafiarte, inspirarte a que puedas comprometerte a cambiar bíblicamente, a arrepentirte, a dejar todo tipo de pecado que te aparte del Señor, a leer, memorizar, interiorizar, recordar la palabra del Señor y a comenzar a obedecer la palabra de Dios, comenzar a obedecer al Señor, no importando los resultados, pero por obediencia a Dios, por gratitud, por amor. Y esto, hermanos, es necesario. Tenemos que cambiar. Tal vez muchos de nosotros ya hemos pasado los años y hemos perdido tanto tiempo por seguir viviendo una vida pecaminosa, por seguir viviendo una vida llena de complejos y de taras y de traumas y de complejos que no nos deja avanzar. Tenemos que entender que somos vasijas de barro en las manos del Señor y el Señor quiere que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos madurar, pero eso requiere un tiempo, requiere decisión, requiere tomar la decisión y decir, ok, a partir de ahora voy a empezar a cambiar, voy a comenzar a abandonar mi vida de pecado, voy a comenzar a llenar mi mente de la palabra de Dios y voy a comenzar a influenciar a otras personas justamente con esa actitud que estoy tomando. Te animo, pues, hermano, a que podamos arrepentirnos de toda aquella práctica, de todo aquel pensamiento que nos está impidiendo crecer en la dirección que Dios quiere que crezcamos. Te animo a que empecemos a caminar en obediencia a la palabra de Dios, meditando en las Escrituras, leyendo las Escrituras, memorizando las Escrituras y sobre todo obedeciendo las Escrituras. No nos engañemos a nosotros mismos, no pensemos que porque ya soy creyente, voy a una célula, voy a una iglesia, ya cambié. No, necesitamos decisiones firmes de obediencia al Señor, abandono del pecado y poner la Escritura, la palabra de Dios, como algo principal, primordial en nuestras vidas. Si haces eso, mi hermano, estaremos en el camino del cambio, de la superación espiritual, traeremos gloria a Dios, seremos agradecidos con el Señor por todo lo que nos ha dado y podremos disfrutar de sus bendiciones que Él ha prometido para sus hijos que le obedecen. Bueno, mi hermano, les dejo en su tiempo de células, animándoles a perseverar, a que no dejen de asistir a la célula periódicamente, a que no dejen de asistir a la iglesia. Sirvamos juntos al Señor, trabajemos juntos y que el Señor nos bendiga, nos dirija y nos guarde todo el tiempo hasta que Él vuelva. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.